En la lectura que hemos leído hoy del Evangelio, Jesús en poquito trozo nos ha dicho muchas cosas. Y hay que entender además que estas cosas fueron las que recogieron los discípulos y los apóstoles de lo que había dicho Jesús. Los apóstoles no escribieron casi nada mientras estaban con Jesús, porque además de que los pobres eran pescadores y los pescadores no tenían en sus casas con qué escribir, como mucho sabían leer, pero desde luego escribir no lo necesitaban en su vida. Pero además, aunque algunos de los apóstoles sí que supieran escribir, que es posible perfectamente, tampoco iban a cargar con todos los bártulos para escribir. En esa época escribir no era como ahora, que uno lleva un papel y un bolígrafo. No eran así las cosas en esa época. Cuando uno escuchaba a alguien, escribía sobre unas tablas con cera. En algunos casos se usaba arcilla, pero era mucho mejor la cera con un estilo de plomo afilado, y después eso se pasaba limpio. Pero escribir era una labor más ardua que actualmente. Por eso en los evangelios aparecen los escribas, es decir, la gente encargada de escribir. Y esa gente encargada de escribir eran los que tenían el conocimiento. Por eso dice, los sacerdotes y los escribas. Pero eran dos funciones, porque incluso las clases altas normalmente no tenían necesidad de escribir. Tenían un siervo que él podía encargarse de llevar las cuentas, de lo que fuera, pero ni siquiera las clases altas normalmente tenían necesidad. Hay cartas, hay cosas por el estilo, pero la escritura era una labor especializada. Por eso los apóstoles no escribieron. Por eso no tenemos el Evangelio según Pedro o el Evangelio según los otros. Sí que el Evangelio de Marcos, según nos dicen los padres, fue Pedro el que se lo dijo todo a Marcos. Sí que Juan, al final de su vida, por eso es el último Evangelio, él sí que leyendo los otros completará, él ya sí, pero establecido como obispo en una ciudad. Y Mateo sí, Mateo debía ser una persona más instruida, y Mateo sí que escribió uno de los evangelios. Pero aquí, en este texto, tenemos cosas sueltas, reunidas. Y, por ejemplo, una de las frases que recordaba San Juan al final de su vida, que había escuchado a Jesús: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Ayer estaba por teléfono discutiendo con mi primo acerca de si alguien puede tener fe solo con la razón. Yo le explicaba que con la razón sí que se puede llegar a descubrir, por ejemplo, que Dios existe, eso sí. Pero es distinto con la razón decir es verdad, tiene que haber una causa primera, a decir Señor, tengo fe. Es totalmente distinto. Por eso aquí dice Jesús, dijo que nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado. Las personas que tienen fe han tenido ese don. Por eso nosotros no juzgamos a los que no tienen fe. Quizás todavía no han recibido ese don. La fe es un don. La fe no es algo que producimos nosotros. Es una semilla que ha caído y ha florecido. Por lo tanto hay que preservarla. Por lo tanto, si alguien, por culpa de las malas lecturas que hace, por culpa de ver reportajes en televisión documentales que vayan contra la fe, que los hay, pierde la fe, si la pierde, después puede no recuperarla, porque no va a ser cuestión de él decir, bueno, ahora vuelvo a querer, cuando yo quiero. Cuando se pierde la fe, puede no ser recuperada.
Y en cualquier caso después va a ser mucho más difícil. Por eso la fe hay que custodiarla, hay que preservarla, con las lecturas, con los documentales. Todas las Semanas Santas ponen documentales sobre Jesús y temas de la religión, que son documentales para retorcer todo y decir, bueno, en realidad de todo esto no hubo nada. Pues un creyente debe cambiar de canal. No hay que poner en peligro la fe. Otra frase que dijo Jesús, y esta es un poco misteriosa, por eso no se han dicho muchos sermones sobre esta. Dice, está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Serán todos discípulos de Dios. Es una frase un poco amplia. Aquí yo creo que a lo que se refiere es todos en la nueva alianza, todos en ese nuevo reino de los cielos que traigo sobre la tierra, serán discípulos de Dios. Serán discípulos directamente de Dios, no discípulos de Hillel, discípulos de Gamaliel, de esta escuela, de esta otra corriente, discípulos de Dios. Cuando alguien a mí me dice, no, yo me pongo a orar y yo con Dios hablamos, pues ya está, muy bien, no tengo nada que decir en contra. Si tú hablas con Dios, si tú le escuchas, si tú lees el Evangelio, sigue por ese camino. Serán todos discípulos de Dios, directamente de Dios. Ya no habrá necesidad de seguir a este o al otro. Dios directamente va a hablar a los corazones de los hombres en un modo muchísimo más profundo del modo que lo había hecho el Antiguo Testamento, que estaba más aferrado a los moldes, que estaba más aferrado a la estructura. ¿Cómo tenemos esa relación con Dios? Había una serie de sacrificios, una serie de ritos. Todo era a base de sacrificios, de ritos. Cuando había una enseñanza fuera de la Biblia, eran preceptos, eran cosas que radicaban más en lo externo. Y como si la relación con Dios se basara más en el cumplimiento de pequeños preceptos. A partir de ahora es distinto. Somos discípulos de Dios, todos. Y Dios puede enseñar directamente a cualquiera de vosotros más que a otro en una universidad, en los lugares donde más ciencia hay. Después dice Jesús, todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, no todos a veces aprendemos, a veces no, viene a mí. Es decir, escuchar no significa lo mismo que aprender. Hay gente que viene aquí a la misa dominical, escucha y lo trata después de poner en práctica. Escucha y lo medita, lo recuerda, le da vueltas, se lo repite una y otra vez, lo pone en práctica. Esa persona aprende. Esa persona aprende el camino de Dios, aprende acerca de Dios, se transforma. Escuchar, aprender. Discípulos. Si queremos ser discípulos, hay que aprender. Discípulo no es solo el que escucha, es el que aprende. Ya sabéis vosotros que hay gente que ve un documental en la televisión y cuando acaba le preguntas, bueno, ¿qué has aprendido de todo esto? Ya no me acuerdo de nada. Pues hay que aprender. No nos puede ocurrir eso con Jesús. Tenemos que ir avanzando en el conocimiento de Dios para amar más a Dios. Conocer más a Dios para amar más a Dios. Después que ha dicho eso, dice, os lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Os lo aseguro. O sea, cuando dice os lo aseguro, es Dios, nunca nos va a mentir. Pero cuando dice os lo aseguro, en verdad,
vive Dios, que significa que lo que va a decir es muy importante porque lo está resaltando. ¿Y qué es lo que quiere resaltar? Es la única cosa que va a resaltar de todo esto. El que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. La fe nos salva. La fe nos salva. En esto nunca insistiremos suficientemente. ¿Cuánta gente hay que cree que la salvación es una cosa imposible, que van muy pocos, yo soy tan malo que cómo me voy a salvar? Hay gente que vive con el temor continuo de la condenación, pero las palabras de Jesús son otras. El que cree tiene vida eterna. San Pablo es lo mismo. Aquel que diga que Jesús es el Hijo de Dios y lo proclame, será salvo. El mismo San Pablo vuelve a darle vueltas a este tema, que la fe salva, la fe salva. Uno puede decir, pero padre, ¿es un pecador? Sí, pero si un hombre pecador en el ultimísimo momento dijera, Señor, creo en ti, y creer en ti significa que sé que tus mandamientos es lo que hubiera tenido que haber seguido, y creer en ti significa que quiero cumplir tu ley y que quiero ser un buen seguidor tuyo y por lo tanto me arrepiento de lo que he hecho mal y ojalá tuviera más vida para mostrarte con obras que mi fe es verdadera, que mi arrepentimiento es auténtico, no solo palabras. Cualquiera que haga esto se salva, se salva. Hay que hacerlo de corazón, no es simplemente repetirlo como un loro. No son las palabras las que salvan. Aquel que lo repitiera como un loro no se salvaría. Pero aquel que lo diga sintiéndolo, por muy pecador que sea, se salvará. El que cree tiene vida eterna. Después a lo mejor tiene que estar en el purgatorio 5 siglos. Después igual va a sufrir en el purgatorio muchísimo, pero se habrá salvado si lo ha dicho de corazón. Jesús dio la confesión y allí tenemos la seguridad del perdón. El que vaya a este misterio sagrado del sacramento de la penitencia se salva, se le perdonan los pecados. Yo le perdono porque Él actuará en mi nombre. Pero no dijo nunca, solo perdonaré los pecados en la confesión. Eso no lo dijo nunca. Los cristianos tenemos que purificarnos. Pero Él no dijo que solo, exclusivamente, ya no iba a perdonar a nadie más que de esa manera, porque antes también perdonaba sin la confesión. Si vemos todos los personajes del Antiguo Testamento, algunos, como el rey, creo que era Ezequías, el que le va a ver el profeta, pues pide perdón de corazón y le perdona a Dios. De hecho, le da más tiempo de vida. Y como él, otros personajes al final se arrepintieron y Dios les da un signo de que les perdona. En el caso de este rey, le dio más vida. Y le había enviado ya al profeta para decirle que moriría como castigo. Es decir, si Dios antes de Jesús perdonaba sin la confesión, no va a significar que después todavía estrecha más el cerco, cierra más el grifo. No, Dios sigue perdonando fuera de la confesión, como antes. Pero además nos da este sacramento sagrado, en el que nos asegura el perdón. Por supuesto que los cristianos, antes de acercarnos a la Eucaristía, tenemos que recibir, para recibir un misterio sagrado, debemos purificarnos con el otro misterio sagrado. Eso también. Pero las palabras de Jesús son palabras llenas de esperanza. La fe nos salva. Deberíamos tener obras. La fe nos lleva a las obras, pero la fe nos salva, porque la salvación es un don, es un regalo. Maestro, entonces es imposible salvar. No recuerdo ahora lo que dice el apóstol, si es muy difícil salvarse o qué, y le dice Jesús, para los hombres es imposible,
Para Dios nada es imposible. Y lo último, y con esto acabo, después continúa hablando del misterio de la Eucaristía. Yo soy el pan de vida. Y vuelve a hablar del maná, del pan que baja del cielo, de que Él es el pan vivo y que el que coma de este pan vivirá para siempre. Y lo último con lo que acaba el Evangelio de hoy. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Si os fijáis en estas frases que recordaba San Juan ya muy anciano, hay un poco de todo. Habla sobre la fe, habla sobre los discípulos de Dios, habla sobre el maná, habla sobre muchas cosas. Es una maravilla que el apóstol San Juan, después de leer los otros evangelios, se pusiera a recordar y dijera, no, también me acuerdo de esta frase y esta, y por eso en el Evangelio de San Juan hay tantos discursos de Jesús, tantos fragmentos de las cosas que dijo Jesús que no aparecen en los otros. Y esto nos lleva a lo que he dicho antes sobre la Escritura. Ellos no iban tomando notas, pero se salvó lo que el Espíritu Santo quiso que se salvara. Se salvó la frase que Jesús quiso que se salvara. Si no, no estarían los evangelios. Los evangelios podían haber tenido 15 páginas más. Pero ni una se ha perdido que Dios quisiera que se perdiera, nada se ha añadido, ni siquiera una glosa, una explicación que Dios no quisiera que se añadiera. El Evangelio de San Juan, leído bajo esta perspectiva del anciano, o presbíteros, así dirán sus cartas el apóstol, el anciano, leída bajo esta perspectiva que nos dicen los exegetas, el último Evangelio escrito, ya anciano, mucho después, cobra una nueva dimensión, la dimensión del hombre ya en la plenitud de su vida mística, de su vida de oración, establecido en una ciudad como obispo, habiendo vivido con la Virgen María tantos años y que completa ya las últimas cosas más profundas, las más profundas a los otros evangelios. Nada más. Acabamos para continuar la misa con este versículo. Y el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo daré, el que estará sobre la patena, es mi carne. Realmente, cuando el sacerdote dice la fórmula, es como si apareciera sobre el altar el cuerpo de Cristo, como en la resurrección. El cuerpo verdadero de Cristo. Que todos nosotros tengamos en cuenta lo que Jesús mismo nos dice hoy en el Evangelio para recibirle con más fervor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Oremos confiadamente. Por la Santa Iglesia